Buenos días. Vamos a ver el paso 7 del proyecto Quiz, la segunda parte. En esta parte introducimos el ORM SQLize, que permite acceder a la base de datos desde JavaScript, y configuramos la base de datos SQLite 3, que es una base de datos muy sencillita y muy adecuada para desarrollo. Lo primero que hacemos es instalar ambos módulos, ambos paquetes. Después creamos el directorio models, donde vamos a crear todo lo relativo al modelo. Ya hemos visto que cada componente tiene un directorio asociado. Crearemos la parte de las tablas de quiz y la parte más genérica del modelo, en esos dos ficheros. Después modificaremos el controlador de quizzes para que busque las preguntas en la base de datos. Y por último actualizaremos gitignore para que ignore los ficheros como quiz SQLite, que es donde está la base de datos, donde se guardan los datos de la base SQLite 3. Y por último, una vez realizados todos estos cambios, pues guardamos la versión para que todas queden registradas en nuestra historia de versiones. SQLize es un ORM, ¿no? Un Object Relational Mapping para Express.js, que permite acceder a muchas bases de datos. Por supuesto a SQLite, por eso lo hemos elegido, pero también a MySQL, Postgres y otras bases de datos ya más potentes y más de desarrollo. Aquí tienen información los que quieran profundizar un poco más. SQLite 3 es una base de datos relacional muy sencilla que se utiliza habitualmente en desarrollo. En despliegue utilizaremos otra más potente, que se denomina Postgres. Aquí tienen información de SQLite 3, los que quieran verla. SQLize accede a las bases de datos y en particular a SQLite 3 utilizando un lenguaje SQL, Structured Query Language, que es un lenguaje de acceso a bases de datos muy utilizado. Aquí tiene algo más de información por si alguien quiere profundizar en él. Aquí vamos a ver simplemente unos retazos. Ambos paquetes los instalaremos siguiendo el procedimiento de siempre del servidor central, haciendo npm install con la opción menos safe para que queden registrados, porque aquí en las dependencias tienen que estar todos los paquetes que vamos instalando en nuestro proyecto. Bueno, ¿cómo definimos una tabla? Pues una tabla de preguntas que vamos a denominar quiz. Pues básicamente lo que tenemos que crear es un fichero, el fichero que vamos a denominar quiz.js, es este fichero de aquí, que está dentro del directorio models, porque ya hemos visto que este directorio, digamos que creamos en este paso, es un directorio que va a contener todo lo relativo a los modelos. Cada elemento de MVC, routing, controllers, vistas y modelo van a tener cada uno su directorio. Es la estructura típica en los proyectos software cuando uno estructura las cosas con directorio. Y dentro de ese fichero, que tenemos estructurado así dentro del proyecto, creamos un middleware, que es esta función con el módulo exports. Bueno, no es un middleware exactamente, es una función que lo que va es a crear una tabla con esta estructura. Aquí básicamente lo que definimos es con esta función SQLize data types, que le pasamos necesita estos dos parámetros. SQLize es este parámetro que le pasamos aquí, al que se aplica la función .define, que le pasamos otros dos parámetros a su vez. Primero, el nombre de la tabla y de los objetos, que va a ser el mismo, va a ser quiz. Como estos son objetos y esto va a ser un creador, un constructor de objetos, lo que va a generarse, digamos, a través de SQLize, pues le pasamos aquí el nombre en mayúsculas de quiz. Y luego un objeto con los campos específicos de la aplicación que debe tener la tabla, que son pregunta y respuesta. Las tablas, como ya vimos, tienen aquí la clave maestra, que esa va a existir porque esa existe siempre. Además suelen tener un created at y un updated at, que eso es habitual. Pero lo que es específico para la lógica de nuestra aplicación es la pregunta y la respuesta, porque es los elementos que el usuario va a ir metiendo para crear sus quizzes. Por eso aquí le pasamos un objeto. Esto es un mecanismo muy típico, digamos, definir estructuras a través de objetos, donde estos serían los nombres
de los elementos del objeto, que son los campos de la fila de la tabla, y luego aquí el tipo de elemento que se define, que a través de dataTypes, pasándole el punto string, decimos que esto de aquí pues van a ser básicamente strings, cadenas de caracteres, texto. Entonces, con eso ya tendríamos definida la tabla. Luego, una vez que bueno, pues esto se pudiese funcionar con el modelo y dentro del conjunto, aquí con los elementos genéricos, se crearía un fichero que es quiz.sqlite, que es el fichero que ya va a contener las tablas concretas con los elementos concretos que nosotros vamos a introducir en la aplicación. Entonces, aquí es donde están los datos. Siempre que borremos este fichero, borramos todos los datos de nuestra aplicación. Si queremos hacer un backup, simplemente lo guardamos en otro sitio, una copia, y con eso ya tenemos un backup de la base de datos pues un poco simplificada. Vamos, si hay que hacer backups de verdad, pues a lo mejor hay que hacerlos un poco mejor, con aplicaciones más sofisticadas. Pero la estructura básica de dónde está la información de las bases de datos es aquí. Bueno, ¿qué tipos soporta o qué tipos de elementos soporta SQLite en una base de datos? Pues el tipo string es el que hemos utilizado, es este de aquí. Esto lo he sacado de la documentación de los URLs que les he dado anteriormente. Y entonces estos son strings, porque estos son básicamente strings que nosotros tecleamos y metemos. Se corresponden con un input type text, básicamente. Pero hay muchos más, si ven. Hay otros tipos de strings, hay binarios, hay enteros grandes, decimales, en fin, booleanos, blobs, que son bloques enormes de datos. Cuando uno quiere hacer aplicaciones más sofisticadas. Nosotros aquí estamos haciendo una cosa muy sencillita. Si quieren hacer aplicaciones más sofisticadas, pues tendrían que utilizar pues toda esta variedad de tipos que existe en SQLite, porque existen las bases de datos y SQLite lo que hace es mapear nuestra aplicación con las estructuras de datos que hay en la base de datos. En el paso 2b, ahí creamos el fichero models.js, que es este de aquí. Models.js es el que define cómo se construye todo el modelo. Y quiz.js lo que definía es cómo es la tabla quiz. Cada tabla, y crearemos alguna tabla más en el proyecto, tendrá un fichero como quiz.js, pero models.js hay uno para todo el proyecto, porque es la estructura del modelo. Bueno, lo primero que se hace es importar path, porque bueno, pues aquí hay que construir path, como ya hemos visto. Después se importa SQLite, porque es con lo que vamos a construir nuestro modelo. Y una vez que hemos importado aquí el módulo SQLite, definimos la variable SQLite en minúsculas, en la cual introducimos un objeto que creamos con este módulo. SQLite nos define una nueva clase, que es la clase SQLite, que es la clase de bases de datos, como si dijésemos, y entonces hay que pasarle al constructor del objeto 3 nulos aquí, ya veremos lo que significan más adelante cuando veamos la base de datos Postgres más compleja. El dialecto, que va a ser SQLite, porque bueno, es el dialecto típico a comunicarse con esta base de datos, y el storage, que es el fichero donde se van a guardar los datos, que hay que decírselo explícitamente. Bueno, una vez construido este objeto, que este ya es el objeto con nuestra base de datos genérica particularizada para SQLite 3, ya lo que hacemos es importar en ella una tabla. Con eso le pasamos todas las definiciones de la tabla para que pueda acceder a la tabla. Entonces a SQLite le aplicamos el método import, que es un método de esta clase, porque esto es un objeto de la clase SQLite, import con el path, el camino, la ruta al fichero quiz, que es donde está definida la tabla. Y entonces con esto ya en quiz hemos creado pues una variable que importa, digamos, una variable o un objeto de tipo quiz que nos permite acceder a esos elementos de esta tabla, y este objeto de tipo quiz lo exportamos a través de la exports para que se pueda importar en otros lugares de la aplicación y utilizar y dar acceso a los elementos del modelo. Además de eso, tenemos aquí una parte que vamos a ver en la transparencia siguiente, que lo que hace es inicializar la base de datos. Esta es la segunda parte que explicamos aquí, es la parte que ya crea la base de datos y la inicializa. ¿Cómo creamos la base de datos? Pues sincronizando el modelo. Básicamente, SQLite, que es esta base de datos que habíamos definido arriba, hacemos un punto sync
con .sync lo que hace es sincronizar las definiciones que hay en el modelo dentro de este fichero de aquí, de forma que se construya ya la tabla concreta. Es una tabla que estará vacía si no le metemos nada. Y le aplicamos la función .success. O le instalamos aquí un callback con la función .success. .success es la forma antigua de utilizar SQLice. Aquí nos hemos encontrado en la realización de este proyecto en el punto de cambio entre la forma antigua de manejar los callbacks en SQLice y la forma moderna, que se llaman promesas o promises. Esta es la forma antigua y en un paso posterior veremos cómo se utilizan las promesas para que vean ambas variantes. Bueno, pues aquí instalamos con success, digamos, un callback. Esto no es un middleware, es un callback con la base de datos, que se ejecutará cuando la sincronización se haya realizado correctamente, es decir, cuando esté construida aquí la tabla y todos los elementos de la base de datos. Entonces, cuando ya está construida, se invoca lo que hemos instalado a través de la función success, que es esta función de aquí, y entonces esta función lo que hace es quiz count. Quiz count es una función, un método de quiz que nos dice el número de filas o de elementos, que es lo mismo que tiene la tabla. Si es 0 es que la tabla está vacía, es decir, que no se ha inicializado todavía. Entonces, si es 0, lo que se hace es un quiz create y le pasamos un objeto con las propiedades pregunta y respuesta, que son igual a los nombres de la fila de la tabla. Por eso, lo que estamos haciendo aquí, diciéndole a quiz, digamos, al gestor de esta tabla, es que cree un elemento donde la pregunta se inicialice con este string y la respuesta se inicialice con este string. Una vez, bueno, pues ejecutado esto de aquí, lo que ponemos es la función success otra vez. Success se ejecutará cuando se haya creado este elemento, es decir, la tabla se haya inicializado así, y lo que nos sacará es por consola local en el servidor, digamos, la base de datos ya se ha inicializado. Y con esto acabará, digamos, la fase de inicialización y creación del modelo y de la base de datos. Bueno, además de esto, tenemos que en el paso 3 modificar el controlador para que busque en la base de datos. Entonces, el controlador hay que modificarlo para que primero importe el modelo, que se importa a través de models.js, ya que models.js luego es el que importa a su vez quiz. Entonces, importando este fichero de aquí es suficiente, todo lo demás lo tenemos. Y en las acciones del controlador, de quiz controller, lo que tenemos que hacer es que las preguntas ahora se busquen en la base de datos. Models es, digamos, el modelo. Models.quiz nos dará acceso a quiz, por tal como se ha definido, y si le aplicamos el método findAll, lo que nos devuelve es un array con el contenido de la base de datos. Como solo contiene una pregunta, pues el elemento 0 contendrá esa pregunta. Por eso, básicamente, aquí lo que hacemos es bueno, pues obtener el contenido de la base de datos en forma de array y con success instalar, digamos, este callback, que lo que hará es renderizar cuando ya tengamos esos datos, porque la búsqueda en la base de datos requiere pues un tiempo, digamos, renderizará quizesQuestion pasándole como pregunta la parte pregunta del elemento 0, que es la pregunta que está en la base de datos. Y en la respuesta, en Answer, tenemos que hacer algo muy parecido. Digamos, simplemente, pues aquí en la respuesta, lo que tendremos que hacer es encontrar todo el contenido de la base de datos también, y luego, una vez que tengamos ese contenido, pues lo que hacemos es ya renderizar la respuesta con esta función de aquí, donde miramos si lo que ha contestado el cliente en requery respuesta es igual a la respuesta que está guardada en la base de datos, y si es así, renderizamos quizesAnswer con correcto, y si no es así, quizesAnswer con incorrecto. Y esto pues es la forma en que hemos modificado este fichero de aquí, que es quizController. Y con esto acabamos este tema. Muchas gracias.